Y nada, darles la más cordial bienvenida. Y partimos ahora con Lili Peñán de Lili. Adelante, Lili. Leo, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Les voy a presentar una presentación que tenemos para esta ocasión. Bien. Ya, entiendo que está proyectada. Bueno, bienvenido a esta segunda reunión. Lilia, tienes que cambiar arriba donde dice configuración de visualización, porque estamos viendo la pantalla como que tuviera dos monitores. Ahí. Esa. ¿Esa? Sí, aprieta ahí. Ahí sí. Ahí está perfecto, Lili, sí. Ya. Corregido eso, bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este segundo taller, ahora un poco más técnico, con preguntas más técnicas, y por lo mismo contamos con participantes, personas de la Armada, de Servimet, y otros que la chica lo irá nombrando más adelante. Como bien decía Leo, este instrumento es un instrumento en conjunto con 3 organismos públicos, el Laboratorio de Gobierno, el Ministerio de Ciencias y nosotros, la NIT, a través de la Subdirección de Investigación Aplicada. Vamos a dar un pequeño contexto de lo que buscamos resolver con estos desafíos. Buscamos resolver problemáticas de interés público o propios del Estado a través de investigación, desarrollo e innovación. Y es como hacer una componente mixta entre el Estado y las empresas privadas que pueden resolver. Bueno, entre las principales características del diseño de este instrumento está el que queremos premiar a innovadores a través de recursos o subsidios, en este caso del 80% de lo que cuesta la propuesta, para con ello movilizar al Sistema Nacional de Investigación. Y también como una forma de distribuir riesgos entre los participantes y el Estado. Es por eso que en esta oportunidad los postulantes tienen que cofinanciar con el 20% del total de la propuesta. Otro que una característica de este instrumento es que nosotros lo que buscamos como solución es maximizar la diversidad de estas. O sea, me refiero a que no existen restricciones de posibles proponentes. En este caso, por ejemplo, no solamente buscamos empresas o servicios que trabajen en el campo de desarrollo de la solución, como por ejemplo puertos, sino que podrían venir proponentes de otras áreas y aplicarla, dado con una modificación a dicha solución, para poder aplicarla en el desafío que tiene en este caso la Academia Politécnica Naval. Finalmente, crear capacidad en el Estado, o sea, identificar desafíos de innovación que es lo que hicimos previamente en conjunto como organizaciones. Hicimos previamente, en este caso Apolinam nos indicó el desafío que tenía, y nosotros como equipo creamos la guía técnica, y ahora lo que buscamos es a proponentes que nos den soluciones a este desafío. Así que, ya. Bueno, el objetivo general de este instrumento en sí es encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos de interés público que requieran investigación, desarrollo e innovación, conectando tanto las instituciones del Estado que demandan o necesitan de estas soluciones a potenciales oferentes del sistema de ciencia, tecnología, innovación y también de emprendimiento. Y el objetivo en específico de este desafío que tiene la Academia Politécnica Naval está el desarrollar un sistema capaz de medir, transmitir, modelar e integrar la información meteorológica y oceanográfica del puerto
de manera confiable y oportuna, entregando a los capitanes de puerto información confiable y oportuna en apoyo a la toma de decisiones de apertura, restricción y cierre de puertos sin afectar a la seguridad de la operación. Bueno, acá finalizando esta primera parte de la presentación, les quiero contar noticias importantes. Una de ellas es el requisito de dedicación exclusiva del director. Inicialmente solicitábamos el 100%. En esta ocasión, y gracias a la modificación de bases, el mismo es el 30% de dedicación del director. Lo otro, que dado esta modificación, se extiende el plazo en una semana, hasta el jueves, creo que es jueves 21 de julio a las 17 horas. Así que eso, y ahora los dejo con Francisca Lema, jefe de división de innovación. Gracias, Lilia, por la presentación. Quería contar que más adelante voy a empezar a explicar el desafío, pero con nosotros se encuentran personas de la Armada que van a estar disponibles para responder preguntas más específicas. Dentro de ella está Claudia Vilú, que es encargada de División de Puertos y Terminales, el capitán práctico Jorge Madrid, de la Capitanía de Puerto de Arica, el teniente Alex Geldres, de la Capitanía de Puerto Coronel, la teniente Karina Miranda, de la Capitanía de Puerto Antofagasta, que son los 3 lugares donde se van a realizar los pilotos, como veremos más adelante. Además, se encuentran expertos técnicos, el comandante Ítalo Solari, jefe de Tecnologías Marítimas, Rodolfo Farías, encargado de la División de Ingeniería e Investigación de Tecnologías Marítimas, TECMAR, Jonathan Martínez, desarrollador de sistemas de TECMAR, Angie Undurraga, que es jefa de la División de Investigación y Desarrollo del Servicio Meteorológico de la Armada, y Daniel Rojas, que es modelador de mareas, corrientes y oleaje del STOA. Siguiente. Bienvenidos ellos también. Como contexto del desafío, como ustedes bien saben, los que han participado del webinar anterior, el 93,7% del comercio exterior se moviliza por vía marítima, y el desarrollo de las actividades marítimo-portuarias son muy importantes para la economía nacional. Esto involucra a distintos actores que cada uno de ellos juega un rol. Y uno de estos actores es la Armada de Chile a través de la Autoridad Marítima, donde tienen la misión de resguardar las medidas de seguridad y a las faenas marítimas, como también de los capitanes de puerto. Siguiente, Lilia, por favor. Para ello, ellos tienen la potestad de poder cerrar parcial o totalmente los puertos con distintas condiciones, y una de ellas es por condición de mal tiempo. Este cierre de puertos se realizan de acuerdo a las condiciones meteorológicas y determinándose los límites operacionales que están en la resolución de habilitación que realiza el capitán de puesto respectivo donde está esta instalación portuaria. Y para tomar esta decisión de restringir, cerrar parcialmente o totalmente un puerto, los capitanes de puerto necesitan información meteorológica y oceanográfica lo más certera y oportuna posible, y utilizando todas las herramientas que tienen a su disposición. Siguiente, Lilia. Es por esto que el desafío que planteó la Academia Politécnica Naval es que los equipos puedan ser capaces de desarrollar un sistema que tenga en particular 5 aristas. Un sistema de medición de variables meteorológicas y oceanográficas que se describen en la guía técnica. Además, poder esta información transmitirla de forma permanente a la Capitanía de Puerto. También deberán diseñar o utilizar modelos de pronóstico de estos datos meteorológicos y oceanográficos. Por supuesto, guardar la información en una base de datos de forma segura y que contenga la información. Y finalmente, lograr generar una plataforma donde el capitán de puerto pueda visualizar esta información junto con los límites operacionales del puerto donde se está haciendo el piloto. Y esto también validado en 3 capitanías de puerto, en instalaciones portuarias de 3 capitanías de puerto, que son Arica, Antofagasta y Coronel. Siguiente línea, por favor. Cabe destacar que dentro de los atributos de esta solución que se requiere es que sea confiable, que podamos asegurar la integridad de que los datos que se están midiendo y los datos que se están modelando
estén, o sea, más que lo que se está monitorando, lo que se está midiendo estén bajo certificación. Que el sistema sea resistente a las condiciones meteorológicas, climatológicas de Chile. Además que sea oportuno, que pueda entregar los datos y desplegar esta información sin retraso para aumentar la seguridad de los puertos. Que la información de los datos sea accesible, que además se pueda adaptar, debido a que en Chile tenemos varias capitanías de puertos, ojalá que el sistema sea adaptable y escalable a estas capitanías. Además que sea simple, en el fondo si vamos a diseñar una plataforma de visualización de estos datos, ojalá que sea lo más sencillo y claro para los capitanes de puerto, para que esto sea una información de apoyo y no que sea más complejo. Que sea funcional, que cada uno de los sistemas puedan determinar si es que el sistema está funcionando o no, y se le informe al capitán de puerto cuando no esté funcionando, que sea autónomo, que tenga su propia forma de alimentarse, y que además asegure un servicio de forma continua, que está descrito ahí en la guía técnica. Siguiente. Ya entrando de lleno, este desafío se divide en 3 etapas, donde la primera etapa lo que se va a pedir es un prototipo validado a nivel de laboratorio, que puede ser de 2 formas. Uno, que sea un sistema de medición de variables meteorológicas o oceanográficas que presenten los equipos, o puede ser modelamientos previos de datos meteorológicos o oceanográficos. Una vez que los equipos son seleccionados, los resultados esperados de esta primera etapa es inicialmente un sistema que sea capaz de medir y transmitir de forma permanente las variables meteorológicas y oceanográficas en algún lugar de la costa, no necesariamente en Arica, Antofagasta y Coronel. Además, deberá ser capaz de transmitir su estado de funcionamiento y que el capitán de puerto pueda visualizar de forma sencilla la información que se está recolectando y además mostrarla en una base de datos. Características ya más al detalle del prototipo de la etapa 1, bueno, como mencioné, un sistema de medición de variables, donde la variable que se debe medir son viento, oleaje y corriente, como se ve en la diapositiva. Además de demostrar que puede operar 24/7 con un tiempo de baja de 20 horas acumulado al mes, y no estando más de 10 minutos sin información de forma continua. Además, se debe demostrar este prototipo que es capaz de transmitir los datos de forma inalámbrica. Debe considerar que esta información se guarda en una base de datos, además una visualización de una plataforma sencilla con los datos que mide, los datos históricos que va midiendo y los límites operacionales, donde también debe indicar el estado de funcionamiento del sistema. Y en esta etapa la idea también es, con las empresas portuarias y las capitanías de puerto, lograr definir los puntos óptimos de instalación de estos sensores para la etapa siguiente. Dale. En el caso de la etapa 2, el resultado que se espera de esta etapa es que el sistema sea capaz de medir, transmitir y modelar el pronóstico, almacenar y visualizar las variables meteorológicas y oceanográficas del puerto. Además, con esto, en esta etapa se pide hacer una validación de lo que se desarrolló en la etapa anterior en un periodo de 3 meses en las 3 capitanías, Arica, Antofagasta y Coronel, donde se va a determinar el tema de la disponibilidad de servicio, como también que se despliegue la información de forma oportuna. Otra característica del prototipo de la etapa 2 es que en esta etapa se va a desarrollar el modelamiento del pronóstico de Arica, Antofagasta y Coronel, y con un pronóstico entre 3 y 6 días. En el fondo, no menos de 3, no más de 6, para que lo tengan considerado. Y ojalá utilizar los datos recopilados durante los 3 meses de prueba de esa etapa. Además, en esta etapa, la idea es que dentro de la plataforma de visualización que se desarrolló, se pueda incorporar se puedan incorporar los datos del modelamiento de los pronósticos. Y aparte de las características anteriores, que son específicamente del prototipo de la validación, se va a pedir también que se muestre o que se presente el modelo de negocios que tienen considerado para la Armada, como también para la integración portuaria, debido a que esta solución podría ser comprada por ambas instituciones. Y un plan de implementación para la etapa 3, que eso es súper importante para ver cómo se va a hacer la
la validación de la tercera etapa. Dale, Lilia, por favor. Siguiente. Perdón. Etapa 3. Aquí ya en la etapa 3, en teoría sí se han desarrollado durante las otras dos etapas todas las cosas necesarias para tener un sistema final. Y la idea de la etapa 3 es poder ya pilotear en terreno en cada una de las instalaciones portuarias de las capitanías de puerto de Arica, Antofagasta y Coronel, por al menos un periodo de 10 meses en cada una de ellas. Además, ahí tiene que demostrar, como lo dije anteriormente, la disponibilidad de servicio, el despliegue de la información oportuna, la precisión del pronóstico versus los datos reales que se vaya a obtener durante ese tiempo, y la facilidad de interacción de la plataforma con el capitán de puerto. En esta etapa también debe mostrarse la certificación de los datos y de los sensores, objeto que esta información sea confiable. Y también características de esta etapa es que se va a pedir una presentación de la experiencia aprendida y las correcciones del sistema desarrollado en la etapa anterior, y un plan de escalabilidad, donde la idea es que ustedes muestren el modelo de negocio que sería para el Armada de Chile, el modelo de negocio para la instalación portuaria, y considerar en este plan de escalabilidad 10 capitanías de puerto que van a ser informadas por nosotros cuando se pase a esta etapa. Siguiente, Lilia. Este es un resumen mucho más acotado de todo lo que es el desafío, como mencioné, 3 etapas. En la primera etapa, lo importante acá es que se van a seleccionar hasta 5 equipos, donde el financiamiento son de 28 millones de pesos, y tendrán 6 meses para realizar lo que mencioné en detalle anteriormente. En la etapa 2 se van a seleccionar hasta 3 equipos, donde el financiamiento son 70 millones de pesos, y aquí tendrán 6 meses para hacer la validación en entorno real en las 3 capitanías de puerto, más las otras características más el modelamiento del pronóstico, y las otras características que mencioné anteriormente. Y la tercera etapa se seleccionará solo un equipo, donde se le entregarán 100 millones de pesos, por un tiempo de 12 meses, donde se deberá implementar de forma simultánea los pilotos en las 3 capitanías de puerto por 10 meses, más la certificación de los datos y el plan de escalabilidad. Eso creo que es toda la parte de mi presentación. Sí, gracias, Francisca. Antes de pasar al espacio de preguntas, quería señalar algunos puntos importantes de la convocatoria. Como les señalé, va a estar está abierta desde el 26 de mayo y se prolonga hasta el 21 de julio a las 17 horas. Postulaciones son a través del sitio web www.anif.cl concurso. Hay un link al video de acá de la presentación de las bases concursales, al que pueden acceder desde YouTube, el canal de ANIF, y un link que ayuda a ver cómo postular en la plataforma de postulación, que también está alojado en el canal de YouTube de ANIF. Eso, ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, diciendo que hay varias por las que vienen. Voy a dejar de compartir para que podamos. Muchas gracias. Leo. Bien, tenemos algunas preguntas en el chat. Hay también alguien que levantó la mano. La primera pregunta es de D'Angelo Durán. Dice, no me queda claro si como resultado de la etapa 1 es el sistema de medición o el modelamiento previo, lo que se traduce en que podría aprobarse la etapa 1 sin haber instalado la boya con sensores. Esa es una primera pregunta de D'Angelo Durán. En la etapa 1, para hacer ingreso a la etapa 1, se pide un resultado, o sea, se pide o haber modelado antes, o no me acuerdo bien en la presentación, por haber modelado antes, o tener un sistema para medir las variables meteorológicas y oceanográficas. Eso es como que se pide como requisito de entrada. Una vez en la etapa 1, no hay que desarrollar el modelo se desarrolla en la etapa 2. En la etapa 1 lo que se desarrolla y se instala son los sistemas para medición de variables meteorológicas y oceanográficas. No sé si Hay una segunda pregunta
de CPF, dice, para todos. ¿Durante cuánto tiempo se puede probar el prototipo en la etapa 1? Se debe probar en la etapa 1. Y dice, en la etapa 3, se refieren a la certificación SHOA, tanto de sensores como de datos. Y hace una reflexión, dice, mirando al futuro, el plan de escalabilidad implica la posibilidad de instalar el prototipo validado en 10 puertos. Eso significa que podría haber una licitación que obligue a instalar la solución desarrollada, o que se podría proceder a una compra directa, que se hagan consultas de CPF. Fueron hartas preguntas. La primera es ¿cuánto tiempo se debe probar el prototipo? Dijiste 10 meses. Sí, no, el prototipo en la etapa 1 no tiene tiempo de prueba. La idea del prototipo de la etapa 1, lo que vayan a desarrollar, de acuerdo a lo que pide ANID, se entrega un informe de lo que ellos realizaron en la etapa 1. Las pruebas ya en terreno son en la etapa 2 y en la etapa 3. La etapa 2 son 3 meses y en la etapa 3 son 10 meses. Claro, la primera etapa entera 1 son 6 meses, porque sí, claro. Francisca, había una segunda, dice, en la etapa 3 se refiere a la certificación SHOA, tanto de sensores como de datos. No sé si Daniel ahí me puede ayudar un poco, Daniel de SHOA, que me puede ayudar un poco con el tema de la certificación SHOA. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Con respecto a la pregunta, efectivamente la certificación, no sé si tiene que ver con la etapa número 3, pero sí hay que tomar en consideración que si se realizan mediciones tanto de boya o instrumentos que midan corriente, efectivamente tienen que hacer una solicitud en el decreto, de acuerdo al decreto supremo 711, y solicitar un formulario para la investigación. Pero no sé si eso responde a la etapa número 3, porque la etapa número 3 es otro el desarrollo. Pero sí, el SHOA debería certificar todos los estudios que se involucren en el lugar. Además de lo que comentó Daniel, lo que se pide en esta etapa también es que de alguna manera se certifiquen los datos, no solamente con lo que dijo Daniel de lo que pide el SHOA por el decreto, sino que ellos presenten una forma de que los datos efectivamente sean válidos, que si la ola mide 1.8, no mida 1.8 todo el año, porque claramente hay variación. Entonces eso es lo que se busca en esta etapa. Vale, hay una tercera pregunta. Dice, mirando al futuro, ¿el plan de escalabilidad implica la posibilidad de instalar el prototipo validado en 10 puertos? ¿Eso significa que podría haber una licitación que obligue a instalar la solución desarrollada, o que se podría proceder a una compra directa? Esa información de lo último que preguntó, si se puede hacer una licitación o una compra directa, hasta el momento no tenemos cómo se va a realizar eso, pero sí es importante conocer el plan de escalabilidad para nosotros tomar una mejor decisión. En el fondo, saber que en la última etapa ya no es un prototipo, sino que podría llegar a ser un producto y que podría ser desarrollado, faltaría, no sé, 2 meses para que quede desarrollado en serie y así poder implementarlo en 10 capitanías de puerto. Perfecto. Hay una pregunta de James Morales, había levantado la mano ahí. Ahora sí, adelante. Vale, muchísimas gracias por esta instancia. Tengo una duda y en base a lo que explicó la teniente Lema, tengo más dudas respecto a los resultados de la etapa 1. En las bases técnicas que se descargan hay una exigencia sobre la frecuencia de medición. Dice, el sistema deberá contar con la capacidad de medir la variable con una frecuencia de 5 segundos. Entonces, quisiera si me pudiesen, porque ahora lo que explicó la teniente, esa exigencia no está en la presentación. Entonces, ¿a qué se refieren con 5 segundos? No sé si quieren que el dato les llegue cada 15 segundos o que la frecuencia de sampleo o de muestreo sea cada 5 segundos. Esa es mi primera consulta. En ese sentido, lo que se requiere es que la frecuencia de muestreo sea cada 5 segundos y la información, como dice la guía técnica, aparece que hay que mantenerla en una base de datos. Eso es lo importante. Vale. No apareció en la presentación porque no puedo poner toda la guía técnica en la presentación. Entonces, sí, digamos, poner vale. lo más importante. Mi preocupación era más que nada porque, por ejemplo, hay ciertos parámetros que efectivamente tú tiene sentido entregarlos cada 5 segundos, pero el oleaje cada 5 segundos no tiene mucho sentido. Entonces, va por esa línea, ¿no?
Efectivamente. Vale, hay una pregunta de Héctor Hidalgo. Dice, ¿se espera que los sistemas de pronóstico sean capaces de proporcionar información de corrientes y oleaje al interior de las dársenas de los puertos de Arica y Antofagasta? El objetivo del desafío es primero determinar dónde se van a instalar estos sistemas de medición, y de acuerdo a eso, que podría ser dentro de la dársena o podría ser en la estación de práctico que queda un poco más afuera de las dársenas usualmente, en el fondo ahí se va a determinar dónde se haga el modelo de pronóstico. Lo que nosotros pensamos desde un comienzo es dentro de la dársena para poder estimar en cada uno de los muelles de la instalación portuaria cuál sería el pronóstico en ese sitio. Okay, me parece que eso está relacionado con lo anterior. Dice, ¿dónde hay que instalar los equipos en la etapa 2 y 3? En un lugar adecuado para que los datos obtenidos sean de utilidad para el propósito que se persigue, el cierre de puerto, o bien es suficiente instalar el sistema en un lugar controlado del puerto y que valide la prueba de concepto. Para la etapa 2 y 3. Claro, para la etapa 2 y 3 es lo que mencionó como primera opción, sino que la idea es que sea un lugar representativo, no solamente para validar la prueba de concepto, y los puntos se van a definir en la etapa 1 junto con las instalaciones portuarias y los capitanes de puerto. Entonces, no esperen llegar a postular en el fondo en decir dónde lo van a instalar, sino que eso se va a determinar y se va a definir a través de reuniones técnicas con las instalaciones portuarias y con los capitanes de puerto. Gracias, Francisca. Daniel Tello había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, bueno, un poco en función de las boyas, porque lo que hemos estado viendo es que el costo de la boya son significativos y todo el resto hay que ajustarlo a los presupuestos que están establecidos. La primera pregunta es que hemos visto una gran diferencia con si hay que incorporar la medición a través de la boya de las corrientes, porque tenemos la posibilidad de hacer pronóstico de corrientes de otra manera, pero ahí hay un tema importante porque aumenta mucho el costo de la boya. Entonces, la primera pregunta es si efectivamente eso se tiene que mantener o se podría plantear como en una, sin esa componente. Y lo segundo que me pareció curioso, o sea, lo que yo entiendo es que para la primera parte al menos no tenemos que tener nosotros presentar que tenemos la boya, basta con con el informe técnico, por lo tanto, en teoría no debería yo tener que comprar una boya en la primera etapa. En la segunda se habla de una validación hacia las 3 capitanías de puerto, pero hacia las capitanías, pero no sé si eso implica que deberíamos tener instalada una boya en cada capitanía, porque ahí el presupuesto se nos limita mucho. Yo lo entendería que solo el que pasa a la tercera etapa es el que tiene que tener instaladas las 3 boyas una en cada puerto. Entonces, poder clarificar eso, porque por términos de presupuesto cambiaría mucho si es que haya que comprar las boyas al comienzo y si uno no es el que se adjudica, el grupo que se adjudica termina al final con un costo que no va a ser cubierto por el proyecto. Ni siquiera por el 20% que nos corresponde no alcanzaríamos a cubrir. Así que en ese sentido mi pregunta técnica. Ya. La primera pregunta, Daniel, que me preguntaste acerca de si era necesario comprar una boya. No sé si será necesario comprar una boya. Lo que nosotros pedimos como resultado de la primera etapa es que se puedan medir las variables. Si tú eso lo mides con una boya, o lo mides con una persona, no sé, no sé de qué otra forma, pero el resultado es que ustedes sean capaces de medir. A lo mejor pueden arrendar una boya. No tengo ahí el cómo ustedes lo podrían hacer. Pero ustedes sí tienen que validar que son capaces de medir, porque si no, no van a poder pasar de etapa, porque esa es la salida de la etapa. Sí, te comento al tiro que tenemos la posibilidad de presentar en otro puerto donde ya hay un sistema parecido instalado como prueba piloto, pero no en la que ustedes piden. Entonces no habría una boya nuestra en alguna de las 3 capitanías para la primera etapa, por lo menos. Es que en la primera etapa, no sé si te recuerdas de la presentación, nosotros no pedimos que sean los puertos de Arica, Antofagasta y Coronel. De hecho, dice voluntario porque en el fondo está a la disposición de que si ustedes necesitan pueden ir,
pero no es obligatorio. Si ustedes tienen alguna boya en otro lado, no debería haber problemas, porque lo que estamos pidiendo en esta etapa de salida es que ustedes nos demuestren que son capaces de medir estas variables. No sé si se entendí. Y la segunda, me olvidó cuál era, porque no tengo cero capacidad de retención. La segunda es si para poder mostrar a las tres capitanías de puerto que el sistema funciona, es necesario tener instalada una boya en cada una de esas capitanías para la segunda etapa. Sí, en la etapa 2 se pide que sea el piloto de 3 meses en las 3 capitanías de puerto. Al igual que la etapa 3, que también se piden las 3 capitanías de puerto. La diferencia entre una y la otra son la cantidad de meses que van a estar los pilotos desplegados. En la etapa 2 son 3 meses y en la etapa 3 son 10 meses. Por lo tanto, para la etapa 2 debieran presupuestar la compra de 3 o construcción de 3 elementos que permita hacer las mediciones en los 3 puertos. ¿Sí? Gracias, Consuelo. Sí, es que, bueno, es lo que nos complica, que hay que revisar, pero lo que nos está explicando es que si tenemos que adquirir 3 boyas y no pasamos a la etapa 3, implica que vamos a tener una pérdida económica, porque en el fondo se cubriría con los fondos que están asignados para la etapa 3, pero con los que están asignados para la etapa 2 no alcanza. No Entonces, claro, la idea es, lo que por lo menos yo había entendido, con la posibilidad de que en una de las 3 capitanías de puerto tener el sistema funcionando y que mostrárselo a los 3 capitanes de las distintas que cómo funciona ahí y después se instalan las otras 2. Sí, Daniel, quiero pedir disculpas, creo que yo me estoy mal expresando. Efectivamente, la etapa 2 es en una de las que demuestren en una de las capitanías de puerto, perdón, en una de las capitanías de puerto, porque no tiene ningún sentido comprar 3 y a la siguiente no van a pasar y están aquí. Sí. Como dice la guía técnica, efectivamente, en el punto 2.2.1, punto A, es en una de las capitanías de puerto. ¿Ya? Corrí la confusión, para que quede grabado ahí sin problema. Gracias. Hay otra pregunta de Rodrigo Rivas. Pregunta si es admisible un sistema de medición de vientos de oleaje, pero no de corriente marina. No. Bueno. A ver. James Morales tiene la mano levantada. Sí. James, estás ahora sí. Gracias. Fue un mini infarto eso de que haber tenido los 3 sensores en los 3 puertos. No, perdón. De verdad me disculpo, lo siento. Lo mandé por chat para que quedara claro para todos, lo siento. Mini infarto. No, mi consulta va por otro lado. En la etapa 1 se habla del downtime, el tiempo máximo que estos dispositivos pueden estar abajo. Tengo la duda, la siguiente. Una simple mantención de cualquiera de los instrumentos, independiente de cuál sea, va a durar más de 10 minutos, incluyendo una estación meteo que no requiere mucha mantención, pero, o sea, yo la saco y me demoro más de 10 minutos y quedo fuera. ¿Las mantenciones están fuera de ese criterio? Sí, el espíritu de este criterio en el fondo es en el funcionamiento normal, no en la mantención del sistema. Bien. CPF había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Cristina Pérez, por eso. Venga. Vale. Hola, Cristina. Hola. Yo la verdad es que tengo un montón de dudas, y en parte la que os quiero plantear ahora es en lo que tiene que ver con qué queréis conseguir con este trabajo. ¿Por qué lo digo? Como decía, creo que era Daniel Trello, el hecho de incorporar mediciones de corrientes ya supone un incremento en los costes de los equipos, ya sean prototipos o suministros, compras que se hacen. Luego, entre toda la cantidad de tecnología y de equipamiento que hay disponible, los montos que aparecen en los presupuestos obligan prácticamente a ir a dispositivos de precios contenidos. Eso encaja muy bien si estamos hablando de hacer un proyecto piloto, una prueba de concepto, y lo que queremos es demostrar que se puede hacer. Ahora bien, eso no encaja muy bien con tenerlo 3 meses más 10 meses midiendo y además asumiendo mantenimiento y un downtime. Entonces, aquí tengo un pequeño conflicto.
realmente hacia dónde quieren ir con este proyecto, porque al final, si lo que quieren es un sistema súper robusto, que sea permanente y que las instalaciones de esos 10 meses en la etapa 3 ya vayan orientados hacia una boya u otro tipo de equipamiento, fondeado o lo que sea, pero que tenga esa robustez y esa eficiencia, no hace más que incrementar los precios y se nos escapa del presupuesto. Entonces, creo que hay que tomar una decisión de hacia dónde ir. Esa es un poco más una reflexión que una pregunta. Gracias, Cristina. La verdad que nosotros esto lo que estamos buscando es hacer algo distinto a lo que se ha hecho antes. Y la idea es que saliendo de la etapa 3 esté la posibilidad de la compra de unos productos que tengan las características que se desarrollaron durante todas las etapas. Entonces, entiendo ¿cómo se llama? Tu reflexión y tu acotación, pero claro, esto fue evaluado en el momento cuando presentamos el desafío. Gracias. Daniel Pello estaba con una consulta allí también. Sí, de lo que acaba de decir Francisca, que fue una pregunta que yo hice la vez anterior y me vuelve a surgir. Lo que yo veo que ustedes están solicitando ahí es algo que prácticamente existe y de hecho nosotros tenemos buena parte de ello ya implementado. Y mi pregunta anterior es, ¿dónde está el desafío? Apoyando lo que decía Cristina, en realidad los meses que se plantean o sea, nosotros creemos que la etapa 1 se puede hacer en menos de un mes, la etapa 2 probablemente también, y tal vez la 3 podría ser 3 meses para probar en relación a algunas características, pero los plazos estamos hablando de 2 años para poder implementar algo que pareciera que buena parte ya está, y a mí me cuesta entender cuál es el desafío público que hay detrás, y en ese sentido es por eso a la plantear Francisca que hay un desafío acá distinto, no logro visualizar qué es lo que hoy día no cuentan en las capitanías de puerto, que con este proyecto lo vamos a lograr agregar. Y claro, y donde nos estamos chocando fuertemente es el tema del presupuesto. Y podríamos optimizar mucho mejor el tema si es que, por ejemplo, estuviera la posibilidad de que pudiéramos proponer que fueran plazos más acotados en nuestra propuesta y todo, y sacarle más rentabilidad social a la inversión que como Estado vamos a hacer. Me surgió esa reflexión después de lo que escuché. Gracias, Daniel, por tu reflexión también. Quería mencionar además que, por lo que veo, Daniel y Cristina son de empresas que ya realizan esto. Dentro de lo que yo entiendo, al menos de lo que busca el Ministerio, también motivar a nuevos emprendedores o a nuevas empresas para que desarrollen esto. Entonces, en ese sentido, lo mejor para ustedes puede ser poco tiempo, o sea, mucho tiempo, pero a lo mejor para personas que les falta desarrollar una parte, es el tiempo suficiente para eso. Eso es como también como reflexión y acotación. Y las bases del desafío están ¿cómo se llama?, publicadas y autorizadas y aprobadas en el fondo y analizadas con personas que conocen del tema. No sé si hay alguna otra pregunta técnica. No hay en el chat. Y no, me parece que no hay más preguntas. Nada. Francisca o Lili, si quisieran agregar algo, entonces, si no hay más preguntas. Bueno, apoyando lo que señala Francisca, respecto tanto a los presupuestos como la etapa, esto fue evaluado previamente con expertos o crean sistemas similares. El tema de que existan o estén trabajando algunas personas acá en más parecidos, es un instante para que puedan postular y, como bien dice Francisca, también que postulen innovadores que quizás trabajan en otras áreas y puedan modificar su sistema para lo que el desafío requiere. Así que
Daniel, no sé si tu propuesta o en lo que estás trabajando es calcado lo que tiene a lo que estamos pidiendo. Si es así, te invito a postular. Así que eso por mi parte, y recuerden que se amplió la fecha de postulación y que se bajó un requerimiento que a muchos les causaba ruido, que era el tema del 100% de dedicación del director al 30%. Así que eso. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta más. Sebastián Correa. Hola, Sebastián. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Quería consultar brevemente el punto de instalación de los sensores, o por ejemplo de viento y todo. El punto de pronóstico también tiene que estar ubicado en la misma posición y todo tiene que estar contenido, el sensor de, por ejemplo, de corriente, oleaje y viento en la misma posición geográfica, o pueden estar en distintos puntos dentro del puerto. No, no necesariamente, pueden estar en distintos puntos del puerto y eso, como te comentaba, la idea es definirlo en la etapa número 1. Gracias. Bueno, entonces, como recordamos, hasta el jueves 21 de julio a las 5 de la tarde. Esperamos que lleguen con sus proyectos antes de esa fecha. Sabe que siempre dejamos para el minuto final. D'Angelo Durán tiene una consulta. Uy, ya estamos. D'Angelo, adelante. Muchas gracias. En base a la pregunta que hizo Sebastián, inmediatamente se me abrió una pregunta en mi mente debido a que parte del costo elevado de instalar los sensores tiene que ver con un cierto tipo de boya donde deben ir todos adosados al mismo lugar. En el mismo lugar debe estar la antena de repetición satelital para mandar los datos, todo. Sin embargo, si los sensores pudieran estar en lugares distintos, existe la posibilidad de contar con alguna boya ya, no sé, que tenga otra función, pero que esté en el puerto, en la bahía, donde como empresa podamos ir y poner nuestro sensor de corriente, por ejemplo. ¿Existe esa posibilidad? Para reducir los costos, digo yo. Al momento no está considerado esa posibilidad, Angelo. Ya, entonces, por ejemplo, el sensor de corriente que tiene que estar inmerso en el agua debería ir en una boya de nosotros, finalmente. Sí, efectivamente, porque en el fondo las boyas a lo mejor de la Armada que estén en el puerto, el lugar donde están no te van a servir. Entonces no tiene sentido tampoco eso. Ok, ya, gracias. A ver, en el chat no hay más preguntas. No, parece no haber más preguntas. Por eso, invitarlos de nuevo a postular y agradecerles la concurrencia a esta conversación, a este encuentro. Leo, ¿Sí? Un recordatorio a la gente que a lo mejor tiene preguntas posteriores o sigue revisando la información. Tenemos en nuestra página web un sitio Ayuda NID, donde ustedes pueden hacer llegar las consultas que les surjan en el intertanto, y esas preguntas van quedando consolidadas, las respuestas, en un documento de preguntas frecuentes que pusimos ahí el link en el chat, por si después de esta conversación saltan algunas inquietudes. Así que los invitamos a aprovechar ese espacio y ojalá tener mucho éxito en su proyecto. Eso, y muy buenas tardes a todos de nuevo, que vaya muy bien. Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. También. Buenas tardes.